Capítulo 4. Bienvenidos al CH4DP. JJD trabajó duro para contener esta locura. JJD, que rienda la locura. Sucedió en algún momento al comienzo de la segunda semana. Lo trasladaron a una sala de realidad virtual diferente a la habitual y lo colocaron en una máquina diferente. El ejercicio que se suponía que debía hacer hoy era fácil. Había un gran botón verde frente a él y dos pantallas cuadradas, en las que aparecían varias imágenes. Tuvo que presionar este botón cuando las imágenes en ambas pantallas coincidían. Los médicos explicaron que se trataba de un ejercicio para mejorar la velocidad con la que su implante procesaba la información. Estaba yendo mal, para ser honesto. Las imágenes duraron unos 10 segundos antes de cambiar, y no acertó ni una sola. Fue después de unos 10 minutos, varios aumentos en el límite de tiempo y otro fallo más que detectó rastros de algo más. Era una emoción muy vaga, y a Jaune le tomó unos momentos darse cuenta de qué era. Curiosidad. No era suyo, seguro. Se sentía mayormente irritado en este punto, lo que significaba que había otra persona en esta simulación, mirándolo. ¿Fue uno de los médicos? ¿O tal vez una enfermera? Tenía una vaga sensación de que quienquiera que fuera, era una mujer, pero no podía estar seguro. Decidió no intentar extender la mano y tocar esta extraña señal de aura, sino concentrarse en su tarea. Permaneció allí, apenas perceptible, simplemente observándolo. Después de 5 minutos más, su tarea terminó y la extraña presencia desapareció. Jaune fue transportado de regreso a su habitación. Siguieron más pruebas, y cada vez podía sentir esta presencia. A pesar de lo curioso que era él mismo, se abstuvo de intentar conectarse con él en todo momento. La primera vez que tuvieron contacto fue el miércoles. Estaba haciendo el estúpido juego de presionar el botón otra vez. Iba mejor que la primera vez, pero el retraso seguía siendo excesivo. Estaba cada vez más frustrado, no solo por su incapacidad para realizar una tarea tan simple, sino también por su misterioso compañero. Ella podría ayudar, en lugar de limitarse a mirar. Él pensó. No es que Jaune esperara que sucediera. Después de todo, esto era realidad virtual. Uno no podía simplemente saltar y presionar el maldito botón por él. E incluso si pudieran, Jaune no estaba seguro de si era una buena idea. Después de todo, este ejercicio estaba destinado a hacer que su implante funcionara mejor. Alguien que hiciera esta tarea por él podría obstaculizar su recuperación, algo que no estaba dispuesto a arriesgar. Entonces sí, de ninguna manera esta persona, quienquiera que fuera, podría ayudarlo. Espere que, aparentemente, puedan hacerlo. Después de algunos intentos fallidos más, cuando se consideró que Jaune se rendiría, su observador hizo algo. No estaba seguro de qué, pero era como si le hubieran hecho un agujero en la presa que le impedía hacer lo que quería. Hasta ahora, pasaron entre 25 y 30 segundos desde el momento en que se concentró en presionar el botón hasta el momento en que su implante procesó el comando y lo envió. Ahora había bajado a 15. Después de algunos intentos más, finalmente lo logró, con unos 9 segundos de retraso. Lleno de alegría por su éxito, hizo básicamente el equivalente en alma de un abrazo espontáneo. Usó su semblanza para enviar una ráfaga de aura hacia esta presencia. Solo quería transmitir su alegría y agradecimiento por la ayuda. No esperaba poder formar un vínculo completo. La conexión duró solo un breve momento, pero fue suficiente para que su mensaje llegara a su destinatario. Y que Jaune elija algunas de sus emociones. Conmoción, miedo, incertidumbre, satisfacción. Era una mezcla extraña y a Jaune le tomó un momento darse cuenta de lo que significaba. Quien lo ayudó no esperaba llamar la atención. Y se suponía que no debía estar aquí ni ayudarlo. Posiblemente ambos. Había algo más allí, pero no estaba seguro de qué era. Solo que, de algún modo extraño, le resultaba familiar. Jaune suspiró, mentalmente. Esperaba no haber asustado a quienquiera que fuera. Realmente quería saber más sobre ellos, ya que eran solo la tercera persona fuera de su familia con la que podía conectarse. Jaune estaba decidido. No para completar su tarea. No, tacha eso. Por supuesto que estaba decidido a completar su tarea actual. Después de todo, era su rehabilitación. Es solo que tenía una nueva misión autoimpuesta. Encuentra a la persona que lo ayudó y devuélvele el favor. ¿Cómo? Fue sencillo. Al convertirse en su amigo. Porque, apenas unas horas después, cuando su familia lo dejó solo en su habitación, se dio cuenta de cuál era la extraña emoción que había captado. Soledad. Quienquiera que fuera esta persona, se sentía muy sola.
Había muy pocas opciones disponibles para que Jaune ayudara a alguien. Pero si todo lo que hacía falta era ser amigo de esta persona, ¿qué él podría hacer? Entonces, desde el último encuentro, estuvo buscando a la misteriosa persona. Nada. Ni un solo contacto. Era domingo por la tarde y Jaune no había encontrado ni un solo rastro de ellos desde ese primer contacto accidental. ¿Los asustó? ¿Fueron atrapados y castigados por ayudarlo? Manera de ayudarlos Jaune. Realmente, gran trabajo. Pensó con amargura, mientras su silla flotante se movía silenciosamente detrás de la enfermera. Ah, sí, silla, no cama. Después de una semana entera de pruebas y chequeos, resultó que Jaune era capaz de permanecer sentado por sí solo. Todavía necesitaba ayuda para levantarse, pero era más que nada porque sus músculos estaban demasiado débiles, no porque no pudiera moverlos en absoluto. Todavía le quedaba mucho camino por recorrer antes de poder siquiera considerar caminar, pero bueno, era progreso. Eso también significa que pronto comenzará su rehabilitación física. Lo hizo feliz. Realmente lo hizo. Solo deseaba poder conocer a la persona que lo ayudó a llegar a este punto. Él hizo una mueca. Este fue otro cambio bienvenido. Podía mover la boca. Los músculos de su garganta aún no funcionaban correctamente, por lo que no podría comer alimentos normales por un tiempo, pero estaba muy cerca de poder hablar con normalidad. Por ahora todo lo que podía hacer era soltar algunos gemidos, pero los médicos dijeron que ya era solo cuestión de tiempo. La enfermera se detuvo, abrió la puerta y Jaune entró en una habitación que no reconoció. Este era más grande que los anteriores, incluso más grande que aquel al que lo llevaron para ingresar a la realidad virtual por primera vez. Había allí al menos 50 máquinas, algunas de ellas en uso. Unos momentos más tarde, Jaune estaba conectado al suyo y la tapa se cerró sobre él. Le sorprendió que, después de conectarse, no viera el habitual espacio en blanco, con grandes letras azuladas flotando frente a él, informándole qué tarea debía realizar. En cambio, estaba en una habitación espaciosa, con paredes y muebles de madera. Incluso había una chimenea, en la que ardían algunos leños. Ah, y la gente. Una veintena de ellos se arremolinaban, hablando, riendo y jugando juegos de mesa. Al principio, Jaune pensó que no eran reales, pero pronto se dio cuenta de que podía sentirlos con su apariencia. Aunque fue extraño. Algunas personas eran más fáciles de leer que otras. Algunos no los podía sentir en absoluto. Claro, era más difícil tocar el aura de alguien que estaba muy lejos, pero esta habitación era demasiado pequeña para que alguien estuviera fuera de su alcance. Jaune pasó la siguiente hora hablando con otras personas allí. Parecían estar tan emocionados al ver una cara nueva como él. Se enteró de que había todos los pacientes, todos con implantes o prótesis. Esta simulación era una especie de lugar recreativo, creado para que incluso los pacientes que no podían salir de sus habitaciones pudieran reunirse con otras personas. Y después de enterarse de que algunos de ellos, los que ni siquiera podía sentir, eran de diferentes clínicas, se dio cuenta de por qué tenía problemas para detectar a algunas personas allí. Estaban demasiado lejos. En la simulación no, la distancia allí no importaba. Dependía de qué tan lejos estuvieran los cuerpos físicos entre sí. Después de aproximadamente 3 horas de jugar, hablar, reír y escuchar historias de un hombre mayor que era Hunter, que estaba aquí para recibir un reemplazo para su vieja prótesis de pierna, a Jaune de repente se le ocurrió una idea. Si fue la proximidad entre sus cuerpos reales lo que determinó que también puede leer a las personas en realidad virtual, y en retrospectiva eso era obvio, podría ser que la razón por la que ya no pudo detectar esta presencia misteriosa no fue porque lo estaban evitando, pero simplemente porque estaban demasiado separados. Y ahora que lo pensaba, ¿no empezaron a llevarlo a una sala de realidad virtual diferente desde el jueves? Jaune asintió para sí mismo. Eso tenía sentido. Tal vez si pudiera regresar a esa habitación, podría establecer contacto nuevamente. Probablemente no sería fácil, ya que estaba lisiado y todo eso, pero no es que tuviera muchas cosas que hacer en su tiempo libre. Jaune se sintió en conflicto. No prestó mucha atención a los técnicos que lo conectaban a la ahora muy familiar máquina, en la muy familiar habitación. Pasó la mayor parte del domingo planeando cómo podría regresar a esa habitación en particular. Resultó que fue tan fácil como preguntarle a la enfermera que vino a ver cómo estaba antes de quedarse dormido. Ella sonrió, asintió y prometió avisar a los médicos. Y efectivamente, el lunes por la mañana lo llevaron a la habitación familiar. Jaune respiró hondo para estabilizarse cuando la tapa de su cápsula comenzó a cerrarse.
Era el momento de la verdad. ¿Estarían allí? ¿O no? Oye, tranquilo ahora. No te apresures o lo arruinarás nuevamente. Estaba allí. Podía sentir la misma presencia. Era débil, apenas perceptible, pero estaba ahí. Por mucho que quisiera, no intentó establecer una conexión. No serviría para ahuyentarlos, ¿verdad? Así que se concentró en su tarea. Fue una simple carrera de obstáculos. Tuvo que correr, saltar algunos troncos, trepar por la pared y deslizarse por la cuerda. Fácil. Bueno, no tan fácil como pensaba. Principalmente porque sus piernas no parecían funcionar exactamente como él quería. Pudo avanzar sin caerse, pero fue más bien una caminata lenta, con él sentado todo el tiempo. En la vez que intentó saltar, tropezó con sus propias piernas y cayó al suelo. Lo bueno es que no hubo dolor en esta realidad virtual. De lo contrario, al cabo de media hora estaría demasiado golpeado para moverse. Con un resoplido de molestia lo intentó una vez más. Y luego otra vez. Y otra vez. Después de otro intento fallido, decidió simplemente permanecer un rato en tierra virtual. Fue una sensación extraña. Podía sentir la superficie sólida sobre la que estaba acostado, pero no se sentía como el suelo. O eso pensó. No había tenido mucho contacto con el verdadero en más de 5 años. Una rápida comprobación confirmó que su misterioso ángel guardián todavía estaba allí, observándolo. Con un suspiro interno se levantó y reanudó su ejercicio. Poco a poco estaba mejorando en esto y ahora podía mantener un trote lento sin tropezar. No era lo que quería, pero bueno, era progreso. Vale, una vez más. Llegué hasta aquí, no puedo rendirme ahora. Pensó, iniciando de nuevo su rumbo. Y entonces sucedió. Justo antes de llegar al primer tronco, volvió a tener esa sensación, como si alguien hubiera roto una presa invisible. Podía sentir a esta extraña persona haciendo algo, aunque todavía no tenía idea de qué podía ser. Sin pensarlo saltó el primer tronco, tropezó, rodó y se levantó torpemente. Una gran sonrisa en su rostro se debió solo en parte a que finalmente lo logró. Estaban cerca. Muy cerca. No tenía idea de cómo funcionaba realmente, ya que no había un cuerpo físico con quien hablar, pero su presencia se sentía tan cerca que estaba casi seguro de que los vería si se giraba. Lo cual hizo, solo para asegurarse. Oye, ahora con cuidado. Se concentró y se acercó a su compañero. No intentó formar un vínculo, apenas los tocó y se detuvo. Al principio retrocedieron, pero él esperó pacientemente. Después de unos segundos agonizantemente largos, sintió el toque de su aura. Él sonrió y se concentró en forjar un vínculo completo. En el momento en que se formó, jadeó, solo parcialmente porque estaba tan distraído que chocó contra la pared que se suponía que debía escalar. No, la verdadera razón fue lo que sintió y vio cuando finalmente se formó el vínculo. Puro. Esa fue la única palabra que se le ocurrió para describir a esta persona. Su aura, su alma era tan pura, como nieve recién caída. Esta sensación era tan abrumadora que se quedó allí, disfrutando de su belleza. Ni siquiera se dio cuenta cuando terminó la simulación. Solo cuando varios médicos en pánico comenzaron a hablar con él, alguien gritando para traer equipo de soporte vital, alguien más hablando a través de su pergamino muy rápido, Jaune se dio cuenta de que probablemente debería hacerles saber que estaba bien. Justo cuando se preguntaba cómo exactamente podía hacer eso, ya que aún no podía hablar, notó algo extraño. Había algo húmedo recorriendo su rostro. ¿Estoy llorando? Una punzada de preocupación lo invadió, una que no era suya. Jaune se secó las lágrimas y se concentró nuevamente en el enlace, listo para asegurarle a su nuevo amigo que todo estaba bien. Y luego hizo una pausa. Su mano se movió. No fue solo un pequeño movimiento de dedos. No eran movimientos bruscos lo que a veces lograba. Su brazo se movía normalmente, exactamente como quería. Bueno, casi. Todavía era difícil moverlo, con sus músculos degenerados y todo eso, pero eso no venía al caso. Podía mover la mano. Y después de una rápida comprobación resultó que era cierto para ambos. La charla de los médicos pasó de preocupada a emocionada, pero Jaune no les prestó atención. Estaba demasiado ocupado maravillándose ante esta revelación. Podía mover los brazos. Por primera vez en 5 años, podía mover libremente sus extremidades. Claro, no todos, sus piernas todavía no lo escuchaban. Pero sus brazos, a pesar de que eran pesados y torpes, y había un dolor que apenas estaba empezando a notar, todo esto no importaba en absoluto. Dejó escapar una risita tranquila y ronca.
Sabía exactamente a quién agradecer por este repentino acontecimiento, incluso antes de sentir una oleada de satisfacción por parte de su nuevo amigo. Tenía la extraña sensación de que ella le estaría sonriendo si se quedaba allí. Realmente tengo que encontrar alguna manera de pagarle. No creo que ser su amiga sea suficiente. Bueno, ya se le ocurriría algo. Por ahora probablemente debería empezar a responder al menos algunas de las preguntas que le hacían los médicos. Resulta que tener sentimientos en tu cuerpo significaba que tenías que lidiar con, bueno, sentir cosas. Como por ejemplo para el dolor. Comenzó lentamente, pero a medida que volvió a sentir en diferentes partes de su cuerpo, el dolor también se intensificó. Los médicos le aseguraron que era una buena señal normal. Significaba que su sistema nervioso estaba funcionando nuevamente. Pero todavía era muy molesto. Después de su sesión del lunes, su cuerpo comenzó a reactivarse gradualmente, como dijo uno de los médicos. Claro, todavía estaba débil, pero ya no necesitaba ayuda para pasar de su cama a su silla flotante, también podía hablar, aunque su voz era ronca, y podía comer alimentos normales. Bueno, algo normal. Todavía no podía morder ni tragar correctamente, pero estaba mejorando. Ahora, casi 3 semanas después, finalmente Lee comenzó la rehabilitación física. Y apestaba. Duro. Jaune nunca pensó que extrañaría la falta de sensación en su cuerpo, pero ciertamente lo estaba ahora, después de su primera sesión. No duró mucho, solo 1 hora más o menos, pero le pareció una eternidad. Y tampoco fue nada especial. Solo algunos ejercicios básicos. Bueno, decirlo así fue un poco exagerado. Todo lo que logró hacer fue levantar su pierna izquierda unos centímetros varias veces. El derecho todavía no funcionaba correctamente. Jaune consideró brevemente pedir ayuda a su nuevo amigo, pero descartó la idea. En primer lugar, dudaba que quienquiera que fuera, pudiera mágicamente volver a hacer crecer sus músculos. E incluso si pudieran, no querría depender de ellos para todo. Esto podría ser solo su orgullo hablando, pero considerando que lo estaban ayudando en casi todos los ejercicios que hacía en realidad virtual, quería hacer las cosas por su cuenta en la realidad real. Aunque su determinación sufrió un duro golpe después del primer día, no se dio por vencido. La visita de su familia ciertamente ayudó a mejorar su estado de ánimo. Inicialmente. Sintió la inquietud tan pronto como entraron a la habitación, pero no pudo entender qué pudo haberla causado. Finalmente, su madre decidió decírselo, y todo lo que él pudo hacer fue mirarlos fijamente por unos momentos, haciendo todo lo posible por no empezar a llorar. Entonces, ¿te vas? Se atragantó. Su madre lo abrazó con fuerza. No todas nosotras. Tu padre aceptó un trabajo aquí en Atlas, así que se quedará. Y Cristal está tratando de encontrar una manera de transferirse a Atlas Combat Academy. Así que no estarás sola. Pero el resto de las chicas tengo que volver a la escuela. Jaune suspiró. Por supuesto que lo entendió. Fue estúpido de su parte pensar que su familia podría permanecer en Atlas durante toda su recuperación. Y nos vamos el sábado, así que todavía tenemos 3 días para nosotros. El chico rubio miró a su familia. Su madre tenía una expresión de disculpa. Sus hermanas se aferraron a él desesperadamente, claramente no querían dejarlo solo. Su padre, estaba mirando a Jaune, con una expresión ilegible en su rostro. El chico rubio respiró hondo para estabilizarse. Sabía que este día llegaría. No dejaría que su familia se preocupara por él, así que los despidió con una sonrisa y una firme resolución. Entonces eso es lo que hizo. Él sonrió y asintió. Claro. Supongo que tendremos que hacer algún tipo de fiesta. Pero sin bailar, por favor. Los médicos dijeron que necesito hacer ejercicio, pero creo que bailar es demasiado para mí por ahora. Sus hermanas se rieron entre dientes y aceptaron gentilmente. Para satisfacerle su petición. Toda la tensión desapareció, continuaron hablando durante casi 1 hora, y se fueron solo porque el cansancio de todo el día comenzó a alcanzar a Jaune. Antes de quedarse dormido se le ocurrió algo. Probablemente debería presentársela. De alguna manera. El Dr. Gepetto miró los gráficos y frunció el ceño. Jaune Ark se estaba recuperando rápidamente. Mucho más rápido de lo que esperaban. No había pasado ni un mes desde su cirugía y ya estaba listo para comenzar la rehabilitación física. Si bien debería hacerlo feliz, y lo hizo, no lo malinterpreten, esperaban que los implantes necesitaran al menos unos meses para sincronizarse adecuadamente con el sistema nervioso de Jaune. Esta tasa de progreso fue mucho más allá de lo que predijeron.
Solo había dos explicaciones para esto que el viejo científico podía pensar. O la apariencia del niño, que era el culpable habitual cuando se trataba de sucesos inesperados, o la ayuda externa. Tarareó y volvió a comprobar los gráficos. Parecían muy similares. Al principio, el rendimiento de los implantes fue pobre, como se esperaba. Pero después de unos minutos, hubo una mejora repentina. No fue un aumento gradual, como debería ser. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Gepetto se reclinó en su silla y comprobó distraídamente varios troncos. No había nada que indicara una interferencia externa. Tampoco es que se le ocurriera alguna forma en la que alguien pudiera interferir en el proceso. Incluso si piratearan sus sistemas y de alguna manera cambiaran la configuración de las simulaciones por las que estaba pasando Jaune, realmente no lograrían nada. Podrían intentar piratear el sistema operativo de los implantes y cambiar algo allí, pero, él sabría si eso sucediera. Y además de eso, honestamente no podía imaginar a nadie logrando cambiar algo en este sistema operativo en particular. Cualquier hacker que entrara y tratara de alterarlo no sería capaz de comprender lo que estaba viendo. Él debería saberlo. Él fue quien lo hizo y apenas podía creer lo que podía hacer. Por supuesto, era posible que sus simulaciones estuvieran equivocadas. No sería la primera vez, aunque normalmente las pruebas de nuevos inventos en la vida real arrojan resultados peores que las simulaciones, y no al revés. También podría tener algo que ver con la apariencia de Jaune, o su inusualmente buen control del aura, o un millón de otras razones. Suspiró y sacudió la cabeza. No tenía sentido pensar demasiado en ello. Le pediría a la persona a cargo de monitorear sus sistemas que vigile cualquier actividad sospechosa, pero probablemente no sería necesario. Por ahora, necesitaba hacerle una visita a Jaune. Había pasado un tiempo desde que tuvo la oportunidad de hablar con el joven. Cuando Gepetto entró en la habitación de su paciente más reciente, vio al joven sonriendo con aire de suficiencia y a su familia sentada, con expresiones encontradas en los rostros. Algunos parecían en conflicto, otros sorprendidos, algunos francamente conmocionados. ¿Entonces? Jaune preguntó con voz inocente. Nada que decir. Está bien, no hay necesidad de refregarlo. Nos equivocamos y lo sentimos. Respondió su hermana mayor. Cristal, si no recordaba mal. Pero no puedes culparnos. Quiero decir, pasas la mayor parte del tiempo en tu habitación o en esta extraña máquina jugando. Uno de los gemelos se quejó. El médico no estaba seguro de cuál. Una ligera diferencia en la coloración de los ojos era lo único que podía ayudar a diferenciarlos. ¿Oh? ¿Y qué hizo Jaune exactamente esta vez? Preguntó Gepetto, entrando a la habitación. Todos los Arks se volvieron hacia él y sonrieron. Una de las hermanas gemelas, y luego la que antes se estaba quejando, corrió hacia él, con una extraña mezcla de sorpresa y emoción en su rostro. Doctor. Jaune consiguió novia. Él parpadeó, sorprendido. No ayudó que nadie hiciera ningún esfuerzo por corregir a la joven, excepto Jaune, quien se sonrojó ferozmente y comenzó a farfullar negaciones. Fue una noticia realmente interesante, y muy improbable. Tal como dijo la joven, Jaune no tuvo mucho tiempo ni oportunidad de interactuar con personas de su edad. Creo que necesitaré algo de contexto para esto. Entonces Jaune nos dijo que hizo una nueva amiga, y pensamos que solo estaba bromeando, o que se lastimó la cabeza y se la imaginó. Pero cuando nos vinculamos, ella estaba allí. No es justo. Dijeron ambos gemelos al unísono, haciendo un puchero al final. Jaune sacudió la cabeza, con una pequeña sonrisa divertida en sus labios. ¿Ves? Eso es lo que te pasa por no creerle a tu hermano mayor. Entonces, ¿quién es esta chica misteriosa? Estoy bastante seguro de que no hay muchos pacientes de tu edad en la clínica en este momento. Preguntó Gepetto. Bueno, Jaune se frotó la nuca. La cosa es, no lo sé. Todas las miradas se centraron en él, haciendo que Blood volviera a reír nerviosamente. Simplemente sentí su aura una vez y accidentalmente me vinculé con ella. Y estuvimos saliendo desde entonces, quiero decir, a través de mi vínculo. Porque nunca nos hemos conocido en persona. Se detuvo. Entonces, doctor, ¿alguna idea de quién podría ser? Considerando el hecho de que mi hijo no imaginó a esta persona, sería bueno que se conocieran. Gepetto tarareó, acariciándose la barbilla. Esto fue interesante. Podría jurar que no hubo pacientes femeninas con las que Jaune interactuó, al menos no recientemente. No solo eso, la mayoría de los pacientes en este nuestro eran mucho mayores que el joven Ark. Realmente no había otros niños.
Bueno, además, sus ojos se abrieron como platos. ¿Podría ser? Por favor, discúlpeme, necesito comprobar algo. Sin esperar respuesta, dejó atrás a la sorprendida familia. Casi corrió hacia su oficina, sorprendiendo a varias enfermeras en el camino. Podía oírlos llamándolo y preguntándole qué había pasado, pero simplemente los despidió. Si tenía razón en esto, irrumpió en su oficina, sin apenas recordar cerrar la puerta. Un rápido comando de voz hizo que los estantes de una pared se abrieran, revelando una habitación oculta. Era 2 veces más grande que su oficina, pero la mayor parte del espacio libre estaba cubierto de estanterías con diversos documentos. En el centro había un escritorio solitario con una sola computadora encima. Esta era su bóveda, el lugar donde almacenaba datos que no quería que nadie viera, o archivaba, sin doble sentido, proyectos. Solo él conocía este lugar, y una sola computadora aquí estaba aislada de cualquier red externa. Fue en eso en lo que se centró Gepetto. Decidió almacenar aquí la mayoría de los datos de la terapia de Jaune. Podría ser paranoia por su parte, planeaba hacer públicos los resultados en algún momento, pero simplemente tenía este sentimiento. Ahora, a la tarea que nos ocupa. Todo lo que necesitaba hacer era comparar los registros del momento en que Jaune tuvo su pico de rendimiento con AI. Él sonrió. Ahora que sabía qué buscar, se sorprendió de no haberlo notado antes. Era tan obvio, justo frente a sus ojos. Ahora, ¿qué debería hacer? Su primer pensamiento fue fingir que no tenía idea de quién era el nuevo amigo de Jaune. Podría tomar medidas para evitar que vuelvan a interactuar. Y sería lo mejor para ambos. Después de todo, lo que le dieron a Jaune fue tecnología experimental. Necesitaban todos los datos que pudieran obtener para asegurarse de que funcionara correctamente. Cualquier influencia externa hacía que los datos recopilados fueran menos valiosos, si no completamente obsoletos. Sí, esa fue la mejor elección. ¿O era? Gepetto tarareó, perdido en sus pensamientos. Claro, sus intervenciones alteraron sus datos. Pero proporcionaron mucha información sobre otros aspectos. Muy rápidamente quedó claro que los implantes MK3 son muy problemáticos de operar. La mayoría de los pacientes que los recibieron se quejaron de numerosos efectos secundarios. Los dolores de cabeza intensos o la pérdida temporal de algunos sentidos se encontraban entre los más comunes. Esperaban que un paciente más joven, con aura para ayudarlos, pudiera poder controlar los implantes más fácilmente. Resultó cierto, al menos parcialmente. Jaune no sufrió efectos secundarios tan fuertes, pero tuvo problemas para coordinar sus movimientos hasta que recibió ayuda de su pequeño amigo. Claro, tal vez hubiera podido hacerlo solo. Pero claro, quizás esta fuera la clave. Quizás la gente solo necesitaba un empujón, alguien que les ayudara a controlar sus implantes. Gepetto giró en su silla, perdido en sus pensamientos. Había tantas posibilidades, tantas opciones. Cada uno con sus propios méritos y peligros. ¿Cuál debería elegir? Finalmente sus ojos se posaron en una gruesa carpeta de cartón. Gepetto hizo una pausa y lo miró fijamente durante unos momentos. Finalmente se puso de pie, caminó lentamente hacia los sencillos estantes frente a él y sacó la carpeta. Una extraña sensación de melancolía se apoderó de él. Fue su primer gran proyecto. En aquel entonces era joven, muy ingenuo y optimista. E infantil, como dirían algunos. Este proyecto, la mejor prueba de ello. 2 veces se cansó de completarlo y 2 veces falló. Al principio fue simplemente una idea loca, algo que intentó solo porque tenía dinero y recursos para hacerlo. Nadie esperaba el éxito, ni siquiera él, por lo que no se sintió muy decepcionado cuando terminó en fracaso. Simplemente no tenían la tecnología para hacerlo funcionar en aquel entonces. Pero lo que aprendió de esos experimentos fueron las bases para el implante neuronal MK1. Su segundo intento fue mucho más ambicioso. Y casi lo consiguió. Casi. Estaban cerca, muy cerca, pero simplemente no pudieron hacerlo funcionar de una manera que valiera la pena la inversión. Agregue a eso sus desacuerdos con sus asociados sobre el futuro del proyecto y sus posibles aplicaciones, y finalmente fue cancelado. Pero lo que aprendió de él sirvió de base para muchas otras investigaciones. Hojeó distraídamente las páginas. Conocía bien su contenido. Incluso después de todos estos años, a veces revisaba esta carpeta, revisando sus notas antiguas. Esta vez se detuvo en la última página, la última entrada en el segundo intento. Fue una lista de problemas lo que lo convirtió en un fracaso. Y mientras Gepetto los leía, una idea empezó a formarse en su cabeza. Fue una locura. Incluso ridículo.
Pero los descubrimientos más brillantes no nacieron de ideas como esa. Gepetto sonrió y salió de la bóveda con una gruesa carpeta firmemente sujeta en la mano. Dicen que a la tercera va la vencida, ¿no? Y aquí vamos. Jaune hace algunos pequeños avances con la ayuda de su misterioso amigo y Gepetto está tramando algo. ¿En qué clase de problemas se metió el pobre chico? Nos vemos a todos la próxima semana.